Vamos a explicar la ficha de facturación, o mejor conocida como la estrella. Primero que nada, para entrar tenemos que dirigirnos a este botoncito de acá y entramos al perfil de facturación. Vamos a hacer un paneo general sobre la información que tenemos en esta ficha. Primero que nada, tenemos que pararnos sobre el código de cliente, donde se nos va a cargar, dando Enter, todo un listado de la información de los mismos, ¿sí? Seleccionamos uno y todo el resto de los datos en esta parte se nos cargan automáticamente. Luego tenemos la parte de comprobantes, que tenemos que seleccionar qué tipo de comprobante vamos a realizar. Si bien en parámetros podemos seleccionar cuál es el comprobante que se selecciona automáticamente al entrar acá, pero lo podemos modificar según corresponda en el momento, ¿sí? Luego tenemos el botón para editar documento, que es donde nos va a traer alguna factura que hayamos realizado anteriormente a este cliente para, por ejemplo, poder hacerle alguna nota de crédito. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Luego tenemos el botón para levantar una orden de trabajo. Si hay alguna orden de trabajo levantada bajo este mismo cliente, vamos a poder traerla con toda su información. Después tenemos el botón para cargar un pedido que se haya realizado anteriormente y el botón para actualizar los precios. Este botón es muy importante, ya que nos lo va a pedir a la hora de cambiar, por ejemplo, la forma de pago o algunos de otros casos, que lo vamos a explicar también más adelante cómo funciona correctamente. Luego tenemos el botón para modificar precio, que nos va a permitir a la hora de cargar un artículo poder modificarle el precio a gusto de cada uno. Si lo tenemos destildado no nos va a permitir hacerlo, tengan en cuenta. Por ejemplo, vamos a probar nuevamente. Directamente se nos para sobre cantidad, no nos va a preguntar cómo cargar el tema del precio. Después tenemos el botón de usar precio con IVA. Básicamente esto nos va a permitir, siempre y cuando trabajemos sobre un cliente que sea un responsable inscripto, que al traer un artículo me traiga únicamente el valor con IVA. O sea, el neto no nos va a salir, sino directamente va a ser el valor con IVA. En este caso no va a aplicarse, justamente por más que lo tenga seleccionado, porque este cliente no es un responsable inscripto, ¿sí? Bien, después tenemos el botón de Mi Pyme. El botón de Mi Pyme nos va a servir para poder hacer facturas de crédito a los clientes que sean grandes contribuyentes. Es decir, que estén en el apartado de las grandes empresas. Para eso, si los queremos ver este listado, vamos a ventas, el módulo electrónico, entramos acá y en este botoncito entramos a este listado. Con cualquiera de estas empresas a partir de cierto valor, por ejemplo, no sé, 190.000 pesos en algunos casos, vamos a poder hacerles una nota de crédito. Y ahí nos va a preguntar el tipo de cobro, que eso es lo que vamos a tener que hablar con nuestro contador, va a ser mucho más fácil así. Luego tenemos finalmente la parte de forma de pago, que hay un video muy completo explicando cómo funciona esto en la parte de archivos, ABM formas de pago, acá va a estar un videito. Pero bueno, después lo vamos a explicar un poquito por arriba en este video para que también quede claro. Después tenemos el botón de imprimir, que es el que nos va a permitir levantar como factura, en este caso, todos los artículos que le estamos aplicando a este cliente. Luego tenemos la parte de cancelar, que es si queremos empezar todo de cero este movimiento. La parte de remito y orden, más que nada nos va a servir a la hora de levantar órdenes de trabajo o hacer devoluciones. Luego en la parte de descuento podemos asignar un de descuento a esta factura que estamos realizando, un contador de los ítems que estamos trabajando, el valor total grabado y el valor total con IVA. Finalmente, lo último que quería por explicar es esta parte de acá arriba, donde vamos a poder ir modificando ciertas cosas. Por ejemplo, que todos los artículos que vayamos cargando se carguen en cualquiera de las listas, según elijamos. Que los artículos que carguemos se descuenten del stock o los depósitos en los que tengamos cargado la información. Te hace un preaviso del tipo de factura que se va a hacer, el punto de venta si lo queremos modificar, el número de factura por si queremos aclarar cuál va a ser y la fecha en la cual va a estar especificada la fecha de la factura. Vamos a hacer un resumen de las cosas importantes a tener en cuenta dentro de la facturación. Primero que nada, respecto a las fechas de las facturas que vamos a realizar. Es importante comprender que nosotros podemos retroceder hasta un máximo de 5 días para hacer la facturación. Esto es siempre y cuando no hayamos hecho una factura de por medio. Es decir, si yo no hice ninguna factura hasta el 14 de septiembre, voy a poder asignar esa fecha.
Pero si yo hice una factura el 17 de septiembre y quiero poner la fecha de esta factura el 14, no me va a dejar porque ya hay una factura de por medio. Eso es importante que lo tengan en cuenta por el tema de la facturación electrónica, ¿sí? Luego, lo que es la parte de descuentos. Si bien nosotros podemos aplicar descuentos en cualquiera de las facturas que estemos realizando, es mucho más fácil ir directamente a archivos, ABM clientes, y sabemos que por ejemplo a Brian Urrutia siempre le hacemos un 25% de descuento, se lo aplicamos directamente acá y cada vez que levantemos por ejemplo una factura a nombre de Brian Urrutia, automáticamente se va a poner el 25% de descuento que se le va a aplicar. Bien, vamos a explicar rápidamente cómo funcionan las formas de pago. Tengan en cuenta que las formas de pago nosotros las cargamos desde archivos, ABM, formas de pago, y según lo que nosotros carguemos van a tener diferentes características. Por ejemplo, si nosotros vamos a facturar una factura con este artículo, ¿no? Únicamente al cliente Brian Urrutia, pero él no va a pagar al contado, sino que va a pagar en 12 cuotas. Cuando nosotros seleccionamos la forma de pago nos va a aparecer este cartelito que nos va a pedir por favor que actualicemos los precios por la siguiente razón. Fíjense en que actualmente el valor de del total de la factura es de 1.975 pesos más IVA, ya que tenemos un descuento del 25%. Pero si yo le doy el botón de actualizar precios, automáticamente se nos va a agregar el valor agregado que nosotros hayamos especificado en la forma de pago, ya que por lo general si pagamos en 12 cuotas se aplica entre un 25 y un 30% más. Entonces es importante siempre tener en cuenta que cada vez que modifiquemos nuestra forma de pago, le demos al botón de actualizar precios para que se ajuste correspondientemente a la factura que estamos realizando. Vamos a hacer un par de ejemplos para explicar cómo funciona el pago de las facturas. Primero que nada hay que tener en cuenta que en este caso al darle el botón imprimir se nos va a abrir para poder pagarle esta factura, ya que estamos parados sobre la forma del pago contado. Si estamos sobre cuenta corriente, directamente se manda a la cuenta corriente y no nos pregunta nada. Pero en este caso la idea va a ser que lo dejemos en pago al contado. Le vamos a dar imprimir, le vamos a dar que sí a esto ya que no estamos conectados con la FIP. Y ahora se nos abre la pestaña de pago de clientes. Acá es donde tenemos que especificar de qué forma el cliente va a hacer el pago de la factura, ya sea en pago en caja, ya sea en pago en efectivo, en cheques, en transferencia bancaria. En el caso de que sea, lo podemos especificar mediante los activos. Si se fijan, acá tenemos un listado de los activos que tenemos cargados, igual esto los pueden cargar a gusto y según corresponda, eso ya lo arregla cada compañía. Vamos a hacer por ejemplo en caso de que él va a pagar a la caja, o sea en efectivo, 5.000 pesos, ¿no? 5.000 pesos en efectivo y que luego va a pagar mediante Mercado Pago el resto, que son 2.500 pesos. Si se fijan acá tenemos el monto total abonado, luego el monto restante que queda por pagar y después tenemos el botón por si lo queremos enviar a la cuenta corriente, cancelar el pago y enviar directamente a la cuenta corriente, y luego para deshacer los pagos y volver a empezar. Por ejemplo, vamos a tocar este botón para darle prueba, vamos a ver que no, y vamos a deshacer los pagos, ahí está, deshacer los pagos y volver a empezar. Ahí se nos pone el monto de vuelta en cero y el monto restante. Entonces directamente él pagó todo con se arrepintió, pagó todo con Mercado Pago, entonces vamos a hacer así, enter, pago realizado correcto, sí, y listo. Así digamos que sí, que se termina la factura. Bien, ahora vamos a hacer un par de ejemplos de cómo levantar los diferentes tipos de comprobantes. Primero que nada, en cualquiera de estos casos tendríamos que seleccionar el comprobante que queremos realizar. Una vez hecho eso, tenemos que seleccionar a nuestro cliente. Tocando Enter, seleccionamos cualquiera de ellos y listo. Ahora nos para sobre código. Tenemos que darle Enter sobre cualquier artículo, lo seleccionamos, cargamos la cantidad, cualquier otro artículo, lo seleccionamos y listo. Con esto podríamos realizar una factura dándole el botón imprimir y listo. Con esto ya no tendríamos ningún tipo de problema. Este bloqueo, por ejemplo, que nos aparece es porque justamente anteriormente se estaba haciendo una factura. Así que esto es muy útil para evitar pisarse entre, si en nuestra sucursal tenemos varias máquinas trabajando sobre este programa, nos va a advertir si anteriormente se estaba haciendo una factura sobre este cliente.
Entonces esto lo tendríamos que cancelar. Y tampoco tenemos conexión con la FIP, ya que el programa se conecta directamente con la FIP y nos hace la facturación electrónica correspondiente. En este caso le vamos a dar que no y no hay ningún problema. Pero la idea sería eso. Una vez que le damos el botón de imprimir, se nos va a salir en la pantalla la factura correspondiente y la podemos imprimir como PDF o con nuestra impresora. Eso ya queda a gusto de cada uno para dárselo a nuestro cliente. Ahora vamos a explicar cómo hacer una devolución, o mejor dicho, una nota de crédito. Primero que nada tenemos que seleccionar el comprobante, luego nos posicionamos sobre el cliente que le vamos a hacer la nota de crédito y ahora tenemos dos opciones. La primera es cargar el artículo manualmente del que se va a hacer la nota de crédito y cargar en la parte de remito y orden la factura asociada a la cual se le va a hacer esta nota de crédito. La otra opción y la mejor sería tocar el botón de editar documento, seleccionar una de estas facturas, la que le vayamos a hacer la nota de crédito obviamente, y nos trae toda la información de la misma. En este caso también nos tendría que asignar el número de remito y orden, pero bueno, como estamos en una versión de prueba no se hace automáticamente. Pero ustedes, cuando seleccionen una de estas facturas, automáticamente se le va a poner el número de remito y orden. Seleccionamos los artículos que estén todo bien, que se vaya a hacer la nota de crédito. Le damos a imprimir y listo. Vamos a explicar ahora cómo hacer un remito, que es prácticamente se carga igual que una factura, solo que hay una pequeña diferencia al final. Seleccionamos nuestro cliente, 1638 por ejemplo, cargamos un artículo, le damos cantidad, imprimir. Solamente le vamos a vender esto, ¿sí? Si nosotros le damos a imprimir, no va directamente a la cuenta corriente del cliente que se encontraría acá, sino que vamos a poder encontrar toda la información de los remitos en este apartado. Al lado de la estrella hay un botón que es facturar remitos, buscamos al mismo cliente, 1638, y acá tenemos el total de los remitos que tiene este cliente. Lo que nosotros tendríamos que hacer es con F12 seleccionar uno de estos y mandarlos a factura, a la cuenta corriente del cliente. Para las cotizaciones es mucho más fácil, simplemente es para poder darle una idea a un cliente cuánto le va a salir comprar un artículo o una serie de artículos. Lo único que tendríamos que hacer es seleccionar al cliente nuevamente, seleccionar el artículo, le das a imprimir y se imprime una cotización que se le puede brindar al cliente con un estimado de cuánto podría gastar.